La lluvia caía con una furia bíblica aquella noche de octubre de 1910 en San Lorenzo, un pueblo olvidado en la Sierra de México, transformando los caminos de tierra en ríos de lodo espeso que parecían querer tragarse el mundo entero. Elena, con el vestido empapado pegado al cuerpo como una segunda piel helada, avanzaba a tropezones contra el viento, sintiendo cómo el frío le mordía los huesos hasta el tuétano, mientras el peso de su hija más pequeña, Rosita, le quemaba los brazos con la fiebre que emanaba de su cuerpecito frágil. No había luna ni estrellas, solo el rugido constante del agua golpeando la tierra y los relámpagos que, de vez en cuando, iluminaban el paisaje desolado con una luz espectral, revelando las sombras retorcidas de los árboles que se agitaban como espectros condenados. Cada paso era una batalla ganada a la muerte, cada respiración una súplica silenciosa que se perdía en el estruendo de la tormenta, mientras sus otras dos hijas, Lucía y Carmen, se aferraban a sus faldas con manos entumecidas, llorando un llanto que el viento se llevaba antes de que pudiera ser escuchado, por Dios o por los hombres. Hacía apenas unas horas, Elena tenía un techo, humilde y de adobe, pero un techo al fin y al cabo, donde el olor a leña y tortillas calientes solía recibirla al final del día. Pero la muerte de Mateo, su esposo, 3 días atrás, había roto el único escudo que la protegía de la crueldad del mundo. Sin un hombre que trabajara la tierra ajena, el capataz de la hacienda no tardó ni una semana en mostrarle su verdadera cara. La expulsión había sido brutal y sin misericordia, ejecutada con la frialdad de quien espanta a un perro sarnoso, lanzando sus pocas pertenencias al barro bajo la lluvia torrencial, mientras le gritaba que la caridad no alimentaba bocas inútiles. Elena no tuvo tiempo de defenderse, ni de rogar, solo de envolver a sus niñas en los rebozos más gruesos que encontró y salir huyendo hacia la oscuridad. Cargando con la vergüenza del despojo y el terror absoluto de saberse sola en un mundo diseñado para devorar a las mujeres sin protección. El camino hacia el sur estaba bloqueado por la crecida del río, y el pueblo le había cerrado las puertas por miedo a represalias del hacendado, así que no tuvo más remedio que dirigir sus pasos hacia el norte, hacia la Barranca de las Ánimas. Era un lugar prohibido en la memoria colectiva de San Lorenzo, una herida geográfica en la montaña, donde la niebla nunca se levantaba del todo, y donde, según decían los viejos, el diablo salía a pasear con sus perros negros. Nadie en su sano juicio se adentraba allí, y menos de noche. Pero la desesperación de una madre es una brújula que apunta siempre hacia la supervivencia, sin importar si el camino atraviesa el infierno mismo. Elena sabía que si se quedaban a la intemperie esa noche, el frío mataría a Rosita antes del amanecer, y prefería enfrentarse a los demonios de las leyendas que entregar a su hija a la muerte blanca de la hipotermia. A medida que se adentraban en la espesura del bosque que bordeaba la barranca, el aire se volvía más denso, cargado de un olor a tierra mojada y vegetación podrida que le revolvía el estómago vacío. Las ramas bajas de los encinos le azotaban la cara, dejándole rasguños que ardían con el agua salada de la lluvia y las lágrimas, pero ella no se detenía, empujada por un instinto animal de protección. Lucía, la mayor de 7 años, tropezó con una raíz sobresaliente y cayó de bruces en el fango, soltando un grito ahogado que hizo que el corazón de Elena se detuviera por un segundo. Al levantarla, vio el terror puro en los ojos de la niña, un miedo antiguo y profundo que no era solo por la tormenta, sino por la oscuridad palpable que parecía observarlas desde la espesura, esperando el momento exacto para cerrarse sobre ellas y no dejarlas salir jamás. Fue Carmen, la de en medio, quien lo vio primero, una columna de humo grisáceo, casi invisible entre la cortina de lluvia que se elevaba perezosamente entre 2 peñascos gigantescos que formaban la entrada a la garganta de la barranca. «Mamá, lumbre», susurró la niña con los dientes castañando, señalando con un dedo tembloroso hacia la negrura.
Elena entrecerró los ojos, limpiándose el agua que le nublaba la vista, y distinguió una construcción precaria, casi mimetizada con la piedra y el musgo, de donde provenía aquel rastro de calor. Sabía perfectamente quién vivía allí. Las historias sobre la bruja del barranco servían para asustar a los niños cuando no querían dormir. Relatos de una mujer que hablaba con los muertos y secaba los vientres de las vacas con la mirada. Pero en ese instante, con Rosita ardiendo contra su pecho y el frío entumeciendo sus propias extremidades, Elena decidió que una bruja con fuego era mejor que un dios ausente bajo la lluvia. Se acercaron con cautela, sintiendo cómo el suelo se volvía más pedregoso y resbaladizo bajo sus pies descalzos y sangrantes. La choza no era más que un amontonamiento de piedras volcánicas y troncos viejos, techada con paja y barro, pero de sus rendijas escapaba una luz anaranjada y cálida que prometía la vida. Un olor penetrante a copal, hierbas amargas y algo metálico flotaba en el aire alrededor de la vivienda, un aroma que erizó los vellos de la nuca de Elena y la hizo dudar por un instante si estaba cometiendo el peor error de su vida. Sin embargo, un gemido débil de la bebé en sus brazos rompió su parálisis. La niña estaba dejando de luchar. Su respiración se volvía superficial y errática, y Elena supo que no tenía tiempo para el miedo supersticioso. Llegó hasta la puerta, una estructura tosca de madera vieja reforzada con tiras de cuero, y levantó el puño para golpear. Pero su mano temblaba tanto que el sonido fue apenas un rasguño contra la madera mojada. Esperó, conteniendo el aliento, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado, mientras la lluvia seguía azotando sus espaldas sin piedad. No hubo respuesta inmediata, solo el aullido del viento colándose por la barranca como un lamento de almas en pena. Elena cerró los ojos y golpeó de nuevo, esta vez con la fuerza de la desesperación, gritando hacia el interior con una voz quebrada por el llanto. ¡Por caridad de Dios, abra! ¡Tengo a una niña muriéndose! La puerta no se abrió de golpe, sino que cedió lentamente con un chirrido agónico de goznes oxidados, que pareció durar una eternidad, revelando una boca oscura que exhalaba calor y misterio. Elena dio un paso atrás instintivamente, jalando a sus otras dos hijas hacia su cuerpo, protegiéndolas con su propia sombra. Desde el interior, una voz rasposa, seca como hojas de otoño pisadas, emergió de la penumbra. La caridad de Dios no llega hasta este agujero, mujer, pero el fuego es de quien lo busca. No era una invitación amable, pero tampoco era una amenaza directa. Era una sentencia de realidad, dicha por alguien que había olvidado cómo hablar con suavidad a los vivos. Empujada por la necesidad, Elena cruzó el umbral, y el cambio de atmósfera fue tan brusco que casi la hizo marear. El ruido de la tormenta quedó amortiguado al instante, reemplazado por el crepitar de un fuego vivo en el centro de la estancia, y el silencio denso de un lugar cargado de energía antigua. Sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la penumbra iluminada por decenas de veladoras derretidas sobre mesas de madera rústica. Lo que vio la dejó sin aliento. Manojos de hierbas secas colgaban del techo como murciélagos dormidos. Frascos con líquidos de colores oscuros llenaban las repisas, y en un rincón, cráneos de pequeños animales estaban alineados con una precisión inquietante, observando la entrada de los intrusos con sus cuencas vacías. De entre las sombras del fondo, una figura se desprendió de la oscuridad y avanzó hacia la luz del fuego, revelando a una anciana de estatura diminuta, pero presencia inmensa. Su piel estaba tan curtida que parecía corteza de árbol antiguo, surcada por arrugas que contaban historias de dolor y soledad, y su cabello, completamente blanco y enmarañado, le caía hasta la cintura como una cascada de plata sucia. Pero fueron sus ojos los que paralizaron a Elena, negros, profundos y lúcidos,
ojos que no miraban la superficie de las cosas, sino que parecían escarbar directamente en el alma. Doña Jacinta, la temida bruja, no llevaba harapos, sino un vestido negro limpio y remendado con dignidad, y en sus manos nudosas sostenía un cuenco de barro humeante. Se detuvo a unos pasos de Elena, la miró de arriba abajo sin pestañear, y dijo: «Sabía que la muerte rondaba esta noche, pero no esperaba que trajera a 3 inocentes de la mano». Elena cayó de rodillas sobre la tierra apisonada del suelo, vencida no por la presencia imponente de la anciana, sino por el agotamiento absoluto que le quebraba las piernas y la voluntad, levantando a su hija enferma hacia la bruja, como quien ofrece el último sacrificio en un altar pagano. «No nos haga daño, se lo suplico por lo que más quiera», balbuceó con la voz ahogada en llanto. «Lléveme a mí si necesita una vida, pero salve a mi niña, que no ha hecho mal a nadie». El terror atávico a las historias del pueblo le gritaba que saliera corriendo, que esa mujer le chuparía el aliento a la bebé para rejuvenecerse, pero sus brazos ya no respondían, y su instinto le decía que fuera. En la tormenta, la muerte era una certeza, mientras que allí dentro, al menos, había una posibilidad, por oscura que fuera. Jacinta no se inmutó ante la súplica dramática. Su rostro permaneció impasible, tallado en piedra, mientras avanzaba cojeando ligeramente, apoyándose en un bastón de madera torcida que parecía haber crecido directamente de su mano. Acercándose a la madre y a la hija con una lentitud deliberada que estiraba el tiempo hasta romperlo. La anciana extendió los brazos, y para sorpresa de Elena, no recitó ningún conjuro maligno ni sacó un cuchillo de obsidiana, sino que tomó a la pequeña Rosita con una firmeza y una delicadeza que contradecían la rudeza de su aspecto y la leyenda negra que la rodeaba. «El daño ya te lo hicieron los vivos allá abajo, mujer. Los muertos y las viejas como yo no somos tu problema ahora», refunfuñó Jacinta con voz áspera, despojando a la bebé de los trapos húmedos con movimientos expertos y rápidos. Elena sintió un vacío helado en el pecho al soltar a su hija, quedándose con las manos vacías y temblorosas en el aire, observando cómo la supuesta bruja acomodaba a la niña sobre una mesa de madera limpia, cerca del fuego, y comenzaba a examinarla con la concentración de un médico, tocando su frente, su pecho y sus pies con dedos largos y nudosos que parecían conocer los secretos ocultos bajo la piel. Jacinta se volvió hacia sus repisas abarrotadas y comenzó a mezclar ingredientes en un mortero de piedra volcánica, murmurando palabras ininteligibles que sonaban como el crujido de ramas secas, mientras el aroma del ambiente cambiaba drásticamente, pasando del olor a humedad y miedo a una fragancia intensa y penetrante de eucalipto, alcanfor y menta salvaje. El sonido rítmico de la piedra contra la piedra, cloc, 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 se convirtió en el único latido de la habitación, hipnótico y constante, mientras Elena, paralizada en su lugar, observaba cada movimiento sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Las niñas mayores, Lucía y Carmen, se habían agazapado detrás de un montón de pieles de borrego en un rincón, con los ojos desorbitados fijos en las calaveras de animales que parecían vigilarlas desde las alturas, temblando más por el miedo a lo sobrenatural que por el frío que todavía llevaban en los huesos. Con una rapidez sorprendente, la anciana regresó junto a la mesa con una pasta verduzca y untuosa en las manos, que emanaba un calor propio y un olor que despejaba las vías respiratorias con solo estar cerca. Sin pedir permiso ni dar explicaciones, comenzó a frotar el pecho y la espalda de la bebé con el ungüento, sus manos moviéndose en círculos firmes que generaban calor por fricción, mientras la niña, que hasta ese momento había estado en un sopor peligroso, soltó un gemido largo y luego comenzó a toser,
un sonido rasposo y húmedo que rompió el silencio sepulcral. «Eso es, saca el mal aire, chamaca», susurró Jacinta, no con dulzura, sino con la satisfacción técnica de quien ve que un mecanismo roto comienza a funcionar de nuevo. Elena sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran de un alivio tan doloroso que le quemaba la garganta. Al ver cómo el color ceniciento de la piel de Rosita empezaba a tornarse levemente rosado bajo el resplandor de las velas. La bruja envolvió a la bebé en una manta de lana gruesa y seca, que sacó de un cofre de cedro, y se la devolvió a Elena con un gesto brusco, como si quisiera deshacerse de la carga sentimental del momento. «Ten, manténla cerca del fuego, pero no tanto que se azare. La calentura va a romper antes del amanecer, pero necesita sudar el frío que se le metió hasta el alma», ordenó, dándose la vuelta para atender una olla de barro que borboteaba sobre las brasas. Elena acunó a su hija contra su pecho, sintiendo el calor del cuerpo pequeño y el olor medicinal que ahora la impregnaba, y se dejó caer sentada sobre un banco bajo, incapaz de mantenerse en pie un segundo más. Por primera vez en horas, el sonido de la respiración de Rosita era rítmico, y aunque la fiebre seguía allí, la sensación de muerte inminente se había disipado, expulsada por el olor a hierbas y la autoridad de aquella mujer extraña. Pero el alivio de la madre no borraba el hambre y el terror de las otras dos niñas, que seguían hechas un ovillo en el suelo, observando a Jacinta con la desconfianza de quien mira a un depredador dormido. La anciana, consciente de las miradas clavadas en su espalda, soltó un resoplido impaciente y tomó 3 cuencos de barro despostillados de una repisa, llenándolos con un caldo oscuro y espeso que sacó de la olla hirviente. «No tengo dulces ni pan de azúcar para consentir melindres, pero esto levanta a un muerto y calienta las tripas», dijo, extendiendo los cuencos hacia las niñas con una mano temblorosa pero insistente. El olor que emanaba del líquido no era de poción mágica, sino de comida real y sustanciosa: carne de conejo, papas silvestres y epazote, un aroma terrenal y honesto que hizo que los estómagos de Lucía y Carmen rugieran, traicionando su miedo. Las niñas miraron a su madre buscando permiso. Elena, con un leve asentimiento de cabeza, les indicó que comieran, sabiendo que el orgullo y el miedo eran lujos que no podían permitirse esa noche. Se acercaron con cautela, tomaron los cuencos y, tras el primer sorbo tímido, comenzaron a devorar el contenido con la voracidad de quien lleva días comiendo poco y mal. Jacinta sirvió un cuarto plato y se lo llevó a Elena, obligándola a soltar una mano de la bebé para recibir el alimento. «Come tú también, mujer, que la leche del miedo y del hambre no nutre a nadie», sentenció, sentándose frente a ellas en una silla de mimbre que crujió bajo su peso ligero, observándolas comer con una expresión indescifrable en sus ojos negros, una mezcla de curiosidad antropológica y una tristeza antigua que Elena no supo interpretar. El caldo estaba caliente y picante, y bajó por la garganta de Elena como un río de lava benéfica, despertando sensaciones que había olvidado en medio de la tragedia: la saciedad, el calor interno, la simple y llana comodidad de tener algo en el estómago. Mientras comía, observó la choza con otros ojos. Lo que antes le habían parecido instrumentos de tortura y brujería, ahora se revelaban como herramientas de una vida solitaria y autosuficiente. Las hierbas no eran para envenenar, sino para curar. Los cráneos no eran trofeos macabros, sino restos limpios de la naturaleza. Y el silencio de Jacinta no era hostilidad, sino la costumbre de alguien que ha pasado décadas hablando solo con el viento y las sombras. La casa no era un antro del mal, era un refugio construido contra un mundo que no la quería. Usted no es lo que dicen en el pueblo»,
se atrevió a susurrar Elena, bajando el cuenco vacío, sintiendo que debía romper el silencio denso que se había instalado entre el crepitar del fuego y el aullido de la tormenta afuera. Jacinta soltó una risa seca, un sonido breve y carente de alegría que pareció raspar las paredes de piedra. ¿Y qué dicen en el pueblo? ¿Que me como a los niños? ¿Que bailo con el diablo en las noches de luna?, preguntó con sarcasmo, inclinándose hacia adelante de modo que la luz del fuego acentuara las profundas líneas de su rostro. La gente necesita monstruos, niña, para no tener que mirar la maldad que llevan ellos mismos dentro. Es más fácil culpar a la vieja del barranco de que se seque la milpa, a admitir que la sembraron mal, o que Dios se olvidó de ellos. La verdad de esas palabras golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada. Ella misma había sido víctima de esa misma maldad humana hacía apenas unas horas, expulsada y juzgada por quienes se decían gente de bien. Se miraron a los ojos, la viuda joven y la bruja vieja, y en ese cruce de miradas se estableció un pacto tácito de reconocimiento mutuo, de dos parias que el destino había arrojado a la misma orilla en medio de la tempestad. Jacinta se levantó con esfuerzo, indicando un rincón donde había apiladas varias pieles limpias y mantas. «Duerman», ordenó, apagando algunas de las velas con un soplido rápido. «La tormenta no va a amainar esta noche, y mañana veremos qué hacer con lo que la vida les quitó». Elena se acomodó con sus hijas en el suelo, rodeada por el olor a humo y hierbas, sintiéndose extrañamente segura en la casa de la bruja, sin saber que la verdadera magia de Jacinta aún estaba por revelarse. Amaneció no con el sol radiante, sino con una claridad gris y lechosa que se filtraba perezosamente por las rendijas de madera, revelando el polvo que danzaba en el aire quieto de la choza como partículas de tiempo suspendido. Elena despertó con el cuerpo entumecido por la dureza del suelo, aunque las pieles de borrego habían amortiguado lo peor del frío nocturno, y por un instante, en esa confusión pegajosa entre el sueño y la vigilia, pensó que estaba de vuelta en su cama de adobe junto a Mateo. Pero el olor penetrante a salvia quemada y la visión de los manojos de hierbas secas colgando sobre su cabeza la trajeron de golpe a la realidad. Era una viuda desterrada, durmiendo en el suelo de la mujer más temida de la región, mientras afuera la tormenta se había transformado en una llovizna persistente y silenciosa que empapaba el mundo. Se incorporó de un salto, con el corazón galopando por el miedo repentino de haber descuidado a su hija enferma durante el sueño, y se arrastró hasta el bulto de mantas donde descansaba la pequeña Rosita. Al tocar la frente de la bebé, un sollozo de alivio se le escapó de la garganta. La piel, que la noche anterior ardía como brasas, ahora estaba fresca y húmeda, cubierta por una fina capa de sudor que marcaba el fin de la fiebre asesina. La niña respiraba con un ritmo suave y profundo, un milagro silencioso que Elena atribuyó tanto a la misericordia divina como a las manos nudosas de aquella anciana que ahora, bajo la luz del día, parecía menos un espectro y más una campesina curtida por la soledad. Jacinta ya estaba despierta, o quizás nunca había dormido, sentada en un banco bajo junto al fogón donde las brasas aún brillaban con un rojo moribundo, deshojando con paciencia infinita unas ramas de epazote que llenaban la estancia de un aroma picante. No se volvió cuando Elena se movió, pero su voz rasposa rompió el silencio matutino con la naturalidad de quien retoma una conversación interrumpida hace años. La fiebre se rompió cuando el gallo cantó a lo lejos. La muerte vino, olió la ruda y decidió que no le gustaba el sabor de esta casa. Había un pragmatismo brutal en sus palabras, una falta total de sentimentalismo, que, extrañamente, hacía que Elena se sintiera más segura que con todas las promesas vacías de compasión que había recibido en el pueblo. Las niñas mayores, Lucía y Carmen,
comenzaron a removerse bajo las mantas, despertando a un mundo desconocido y extraño. Con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada detalle de esa vivienda que parecía sacada de un cuento antiguo. Ya no había terror en sus miradas, solo una curiosidad cautelosa, esa capacidad infantil de adaptarse a lo imposible cuando la supervivencia está en juego. Miraban los frascos de vidrio llenos de líquidos ámbar y las piedras de río alineadas en el suelo como si fueran juguetes prohibidos. Jacinta, sin dejar su tarea, señaló con la barbilla hacia una olla de barro que reposaba sobre una piedra plana cerca del fuego. Ahí hay atole de masa. Sírvanse antes de que se haga engrudo, que no estoy para desperdiciar comida en melindres. El desayuno fue silencioso, apenas roto por el sonido de las cucharas de madera raspando los cuencos de barro y el crepitar ocasional de la leña que Jacinta alimentaba metódicamente. El atole, espeso y sin azúcar, tenía un sabor a tierra y maíz tostado que llenaba el estómago y calentaba la sangre. Una comunión primitiva con lo básico de la vida. Elena observaba a la anciana de reojo, tratando de descifrar el misterio de su hospitalidad. ¿Por qué una mujer que vivía al margen de todo, odiada y temida, abría su puerta a una familia de extraños sin pedir nada a cambio? Había una dureza en Jacinta, sí, pero no la crueldad gratuita que Elena había visto en los ojos del capataz. Era la dureza de la roca que soporta el río, no la del cuchillo que corta. Después de comer, Elena sintió la necesidad imperiosa de salir, de ver dónde demonios habían terminado sus pasos perdidos. Así que empujó la puerta y salió al aire libre, recibiendo en la cara una brisa húmeda, cargada de olor a pino y ozono. Lo que vio le robó el aliento. La choza estaba colgada literalmente en el borde de un precipicio, una terraza natural de piedra que miraba hacia la inmensidad de la barranca de las ánimas, un abismo verde y gris donde la niebla se arremolinaba como un mar en cámara lenta. Abajo, muy abajo, se adivinaba el trazo serpenteante del río crecido. Y a lo lejos, minúsculo y arrogante, se veía el campanario de la iglesia de San Lorenzo, el pueblo que la había escupido, brillando bajo un rayo de sol traicionero. La magnitud de su soledad la golpeó con fuerza física. Estaba atrapada entre el cielo y el abismo, en tierra de nadie, sin más posesiones que la ropa que llevaba puesta y 3 bocas que alimentar. La desesperanza, que había mantenido a raya con la adrenalina de la huida, amenazó con doblarle las rodillas allí mismo, en el borde del barranco. ¿A dónde iría cuando la bruja se cansara de ellas? No tenía dinero, ni familia, ni nombre que valiera un centavo en esa región, dominada por hombres que veían a una viuda joven como una presa fácil o un estorbo. El viento le revolvió el cabello suelto, susurrándole verdades amargas al oído, recordándole que la libertad del barranco tenía el precio del aislamiento absoluto. Sintió una presencia a su espalda y se giró sobresaltada para encontrar a Jacinta parada en el umbral, apoyada en su bastón, observando el mismo paisaje con ojos que habían visto pasar demasiadas estaciones. «Se ve pequeño desde aquí, ¿verdad?», dijo la anciana, señalando el pueblo con un dedo nudoso que no temblaba. «Sus leyes, sus chismes, sus pecados. Desde esta altura no son más grandes que hormigas peleando por una migaja de pan podrido». Elena asintió, secándose una lágrima furiosa que se le había escapado. «Pero esas hormigas tienen mi vida, doña Jacinta, tienen mi casa, mis recuerdos y el futuro de mis hijas. Aquí arriba puedo respirar, pero no puedo vivir de aire». Jacinta soltó un resoplido, que podría haber sido una risa o un lamento, y se acercó a Elena cojeando, clavando sus ojos oscuros en los de la joven madre con una intensidad que quemaba. «Tu vida no la tienen ellos, mujer. Tu vida la traes puesta, y la traes en los brazos», dijo, golpeando el suelo con su bastón para enfatizar cada palabra. «Lo que te quitaron fueron piedras y madera, cosas que se pudren. Pero lo que verdaderamente importa
lo que te da fuerza. Eso no te lo pueden quitar, a menos que tú se los entregues. Hizo una pausa larga, y su expresión se suavizó por primera vez, dejando ver una grieta en su armadura de piedra. Además, no llegaste aquí por casualidad, ni porque el viento te empujara. Los caminos de la sangre siempre encuentran su cauce, aunque se tarde años. Elena frunció el ceño, confundida por el giro críptico de la conversación. ¿De qué habla? Yo solo vine porque vi el humo, porque no tenía a dónde más correr. Jacinta negó con la cabeza lentamente, y su mirada se perdió en el horizonte nublado, como si viera fantasmas caminando entre la bruma. Tú viniste porque él te guió, aunque ya no tenga voz para gritar, murmuró la bruja, dándose la vuelta para entrar de nuevo a la penumbra de la choza. Entra, Elena. Ya es hora de que sepas por qué tu marido, Mateo, nunca me tuvo miedo, y por qué tú estás parada en la única tierra que nadie te puede robar. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre de Mateo en boca de aquella mujer sonaba a secreto prohibido, a una llave girando en una cerradura oxidada que llevaba demasiado tiempo cerrada. Elena entró nuevamente en la penumbra ahumada de la choza, sintiendo cómo el ambiente se cerraba sobre ella como un manto pesado, tejido con secretos que llevaban demasiados años esperando ser contados. Las niñas habían dejado de comer y observaban la escena con ojos muy abiertos, intuyendo que el tono de voz de los adultos había cambiado, pasando de la supervivencia inmediata a algo mucho más oscuro y peligroso. Jacinta no se dirigió a las sillas, sino que caminó hacia el rincón más alejado de la estancia, donde la oscuridad era casi sólida, y se arrodilló con un crujido de huesos viejos frente a una losa del suelo que parecía suelta. Con manos que temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la emoción contenida de un momento largamente postergado. La anciana movió la piedra y extrajo un objeto envuelto en trapos de lana apolillada, tratándolo con una reverencia que no había mostrado ni por sus hierbas ni por sus calaveras, como si estuviera desenterrando el corazón mismo de la montaña. Regresó a la mesa y depositó el bulto frente a Elena, retirando las capas de tela con lentitud exasperante, hasta revelar una caja de madera oscura, tallada toscamente con símbolos que parecían marcas de ganado o firmas antiguas, desgastada por el tacto de muchas manos y el paso implacable de las décadas. No era un cofre de tesoro de cuentos de hadas, no tenía cerraduras de oro ni incrustaciones de piedras preciosas. Era un objeto humilde y funcional, impregnado de un olor a cedro viejo y papel rancio. Tu marido, Mateo, él no era un hombre de agachar la cabeza, aunque el mundo lo quisiera obligar a mirar al suelo, comenzó Jacinta, acariciando la tapa de la caja con la yema de los dedos. Él fue el único cristiano en este pueblo maldito que no me escupía al pasar, el único que entendía que mi soledad no era un castigo de Dios, sino un crimen de los hombres. Elena sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de su esposo pronunciado con tal respeto por aquella mujer extraña. Mateo siempre había sido reservado, un hombre de silencios largos y miradas profundas, pero jamás le había mencionado ninguna amistad con la bruja del barranco. Él venía aquí en secreto, cuando la luna estaba nueva y nadie miraba hacia arriba. Continuó la anciana, sus ojos perdiéndose en el recuerdo de noches pasadas. Me traía leña cuando el invierno mordía fuerte, me traía maíz cuando la sequía mataba mi pequeña milpa. Pero sobre todo, me traía noticias. Él sabía que yo no era una bruja por gusto, sino por necesidad. Sabía que el miedo es la única cerca que respeta a la gente ignorante, y me ayudó a mantener esa cerca alta para que nadie viniera a terminar lo que empezaron sus abuelos.
La viuda frunció el ceño, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que desconocía tener. ¿Qué empezaron sus abuelos? ¿Por qué Mateo se arriesgaba tanto viniendo aquí?, preguntó, sintiendo que la respuesta cambiaría la imagen que tenía del hombre con el que había compartido su vida. Jacinta la miró fijamente. Porque Mateo encontró algo trabajando en los archivos podridos de la sacristía, arreglando el techo de la iglesia viejo. Encontró papeles que el cura y el alcalde creían quemados hace 50 años. La anciana abrió la caja con un chasquido seco. Dentro no había monedas de plata, ni joyas familiares. Había legajos de papel amarillento, quebradizo, atados con cintas de cuero que se deshacían al tacto. Documentos cubiertos de sellos de lacre rojo y caligrafía apretada y elegante de otra época. Jacinta tomó el primer documento y lo desplegó sobre la mesa, alisando los pliegues con la palma de la mano como si quisiera planchar las arrugas de la historia misma. Todos en San Lorenzo creen que la hacienda de los encinos, esa tierra rica de donde te echaron ayer como a un perro, ha pertenecido siempre a la familia del patrón, dijo con voz cargada de veneno y amargura. Pero los papeles no mienten, niña, y la tierra tiene memoria. Esa hacienda era de mi padre. Estas son las escrituras originales, firmadas ante el virrey, con los linderos marcados desde el río hasta el pico del Águila. Todo ese valle, cada surco que tu marido labró con sus manos hasta que le sangraron, era mío por derecho de sangre y ley. Elena se inclinó hacia adelante, incrédula, leyendo los nombres antiguos, reconociendo los apellidos, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Robaron la tierra?, susurró Elena, aunque en el fondo de su alma sabía que era verdad. La riqueza de unos pocos en San Lorenzo siempre se había construido sobre la miseria inexplicable de muchos. Robaron, quemaron y mataron, corrigió Jacinta con frialdad, sus ojos brillando con el reflejo de un incendio antiguo. El padre del actual capataz, junto con el abuelo del alcalde, falsificaron firmas, acusaron a mi familia de traición durante la guerra y nos sacaron a punta de rifle una madrugada. Mis padres murieron defendiendo la puerta. Yo, que era una niña, escapé al barranco y me hice invisible. Me hice bruja, porque a las brujas nadie las busca para pedirles cuentas, solo para temerles. Ellos creyeron que los papeles se habían quemado con la casa grande, pero mi padre los había escondido en la iglesia, bajo las tablas del coro. Mateo los había encontrado, explicó Jacinta, décadas después, cuando nadie buscaba ya fantasmas de propiedades perdidas. Podría haberlos vendido, podría haber chantajeado a los patrones para conseguir una vida mejor para él y su familia. Pero Mateo era un hombre de justicia silenciosa, no de ganancia sucia. Él sabía que si sacaba estos papeles a la luz sin respaldo, lo matarían antes de que pudiera llegar al juzgado de la capital, dijo la anciana, tocando la firma de Mateo en una nota adjunta a los documentos. Así que me los trajo a mí, a su dueña legítima. Me dijo, guárdalos, Jacinta, llegará el día en que el viento cambie y la verdad sirva de algo más que para morir por ella. Él estaba esperando el momento correcto, Elena, pero la fiebre se lo llevó antes de que pudiera ver caer a los ladrones. Elena miró los papeles con una mezcla de fascinación y horror. Tenía en sus manos la prueba de un crimen fundacional, la razón por la que ella era pobre y otros ricos, la causa de que sus hijas durmieran en el suelo mientras los usurpadores dormían en camas de plumas. Pero también tenía en sus manos una sentencia de muerte. Si bajo con esto al pueblo, me matan antes de llegar a la plaza, dijo, sintiendo cómo el miedo volvía a cerrarle la garganta. El capataz no va a permitir que una viuda muerta de hambre le quite todo lo que cree que es suyo. Jacinta asintió, reconociendo el peligro, pero no retiró los documentos. Al contrario, empujó la caja hacia Elena con un gesto definitivo, como quien pasa un arma cargada a un soldado en la trinchera. Tú tienes algo que yo nunca tuve,
y que a Mateo se le acabó. Motivos que gritan más fuerte que el miedo, sentenció la bruja, señalando con la cabeza a las 3 niñas que dormían o escuchaban en la penumbra. Yo soy vieja, mis huesos ya son parte de este barranco, y mi guerra terminó hace mucho. Solo quería sobrevivir. Pero tú tienes 3 vidas que defender. Esos hombres te quitaron el techo, te quitaron al marido, y te quitaron la dignidad. ¿Vas a dejar que se queden también con la verdad? ¿Vas a dejar que tus hijas crezcan creyendo que nacieron para ser esclavas en la tierra que les pertenecen? Las palabras de Jacinta no eran un consejo, eran un desafío, una brasa ardiente colocada directamente en el centro del pecho de Elena. La joven madre tomó el legajo de escrituras, sintiendo la textura rasposa del papel viejo, y por primera vez desde que Mateo murió, sintió algo distinto al dolor y la desolación. Sintió ira, una ira fría, calculada y poderosa. Miró a Rosita, que dormía plácidamente gracias a la medicina de la bruja. Miró a Lucía y Carmen, sucias y asustadas, y luego miró hacia afuera, hacia la dirección donde quedaba la hacienda robada. «No sé leer leyes, doña Jacinta», dijo Elena, levantando la vista con ojos que ya no estaban húmedos por el llanto, sino secos por la determinación. «Pero sé lo que es mío, y si Mateo guardó esto para el momento correcto, entonces tal vez el momento no es cuando el viento cambia, sino cuando una madre se cansa de agachar la cabeza». Aquella noche no hubo sueño para Elena, solo una vigilia febril junto al fuego moribundo, con los documentos apretados contra el pecho, como si fueran un escudo capaz de repeler las balas y el olvido. Leía y releía los nombres escritos con tinta ferrogálica, trazando las líneas de los linderos descritos en el papel, y en cada palabra encontraba un pedazo del alma de Mateo, entendiendo por fin los silencios largos de su marido y esas miradas de preocupación que le lanzaba cuando creía que ella no lo veía. No había sido indiferencia ni falta de amor, sino el peso aplastante de un secreto peligroso que cargaba solo para no ponerla en riesgo a ella. Había vivido como un peón, sabiendo que tenía la llave para derrocar reyes, esperando el momento justo que la muerte le arrebató antes de tiempo. Ahora, sentada en el suelo de tierra de la bruja, Elena sentía que el duelo se transformaba en algo sólido y afilado, una herramienta de guerra que usaría para reclamar no solo la tierra, sino la memoria de un hombre bueno. Jacinta, sentada en su mecedora de mimbre al otro lado del fogón, observaba a la joven madre con una satisfacción silenciosa, viendo cómo la viuda asustada que había entrado arrastrándose bajo la lluvia se iba endureciendo por minutos, fraguándose al calor de la indignación. La anciana sabía que sus propios días estaban contados. Sus huesos le dolían con un presagio de final inminente, y su respiración se volvía cada vez más laboriosa, como si el aire de la barranca ya no fuera suficiente para llenar sus pulmones cansados. Había esperado décadas por este relevo, guardando la verdad como una brasa bajo la ceniza, y ahora podía sentir cómo la responsabilidad pasaba de sus manos nudosas a las manos jóvenes y fuertes de Elena. No dijo nada, no hacía falta. El crujido de la leña y el silbido del viento eran los únicos testigos de ese traspaso de poderes que ocurría en la penumbra. Cuando el amanecer finalmente rompió sobre la barranca de las ánimas, lo hizo con una calma sobrenatural que contrastaba violentamente con la furia de la tormenta anterior. El cielo se despejó, revelando un azul hiriente y limpio, y el sol comenzó a beberse la humedad de la tierra, levantando columnas de vapor que daban al paisaje un aspecto onírico. El silencio era absoluto, roto apenas por el goteo de los árboles y el canto tímido de algún censontle que se atrevía a saludar al día.
Elena se levantó con el cuerpo dolorido, pero la mente clara. Despertó a sus hijas con suavidad y las llevó afuera para lavarse la cara con el agua helada que se había acumulado en los huecos de las piedras. Les frotó las mejillas sucias con el borde de su rebozo, peinó sus cabellos enmarañados con los dedos y las miró a los ojos, transmitiéndoles sin palabras que el tiempo de llorar había terminado. «Hoy no vamos a correr, hijas», les dijo mientras les abrochaba los botones de los vestidos ajados. «Hoy vamos a quedarnos quietas, porque esta tierra bajo nuestros pies no muerde a quien la respeta». Lucía y Carmen asintieron, contagiadas por la nueva autoridad que emanaba de su madre, una firmeza que no conocían. Jacinta salió de la choza, apoyada pesadamente en su bastón, entrecerrando los ojos ante la luz brillante, y aspiró el aire de la mañana con una mueca de disgusto, como si pudiera oler algo podrido que el viento traía desde el valle. «Vienen», dijo simplemente, escupiendo al suelo con desprecio. «El miedo tiene un olor muy particular, agrio como leche cortada, y lo huelo subiendo por el camino real. El capataz no durmió tranquilo sabiendo que escapaste hacia acá». Elena sintió un vuelco en el estómago, pero no dejó que el pánico la dominara. En su lugar, metió los documentos dentro de su blusa, pegados a la piel, sintiendo su textura como una segunda columna vertebral. «¿Qué hacemos?», preguntó, buscando la guía de la anciana por última vez. Jacinta se enderezó cuán alta era, que no era mucho, pero su sombra pareció alargarse sobre las piedras. «Tú no haces nada todavía. Tú esperas. Déjalos que muestren los dientes. Déjalos que crean que ganaron antes de empezar la pelea. La soberbia es el veneno que ellos mismos se tragan». La bruja se colocó frente a la puerta de su hogar, bloqueando la entrada con su cuerpo frágil, convirtiéndose en la primera y única línea de defensa contra lo que se avecinaba. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido rítmico de cascos golpeando la piedra rompiera la paz del barranco. Eran caballos pesados, subiendo por la vereda estrecha con dificultad, resoplando por el esfuerzo de la ascensión. Elena ordenó a sus hijas que se quedaran dentro, junto a Rosita que dormía plácidamente, y se quedó en la sombra del umbral, oculta pero atenta, observando por una rendija de la madera podrida. Vio aparecer primero un sombrero de ala ancha, luego el rostro sudoroso y enrojecido del capataz, don Anselmo, seguido por 3 de sus hombres de confianza, todos armados con machetes y carabinas viejas colgadas a la espalda. Venían buscando una presa fácil, una mujer rota y sola, pero se toparon con la mirada de obsidiana de Jacinta, que los esperaba inmóvil como una gárgola de catedral. «¡Sal de ahí, vieja bruja del demonio!», gritó Anselmo, tirando de las riendas de su caballo para detenerlo a pocos metros de la choza, haciendo que el animal bailara nerviosamente sobre las piedras mojadas. «Sabemos que tienes a la viuda aquí metida. Entrégala y lárgate a morir a otro lado, que ya nos cansamos de tus hechicerías y de tus pestes». Los hombres a su espalda rieron nerviosamente, haciendo la señal de la cruz de forma casi automática, demostrando que, a pesar de sus armas y su bravuconería, el miedo a la leyenda de Jacinta seguía vivo en sus entrañas supersticiosas. La anciana no se movió ni 1 milímetro, levantó su bastón y señaló al capataz con un gesto que parecía una maldición bíblica. «Esta tierra no te reconoce, Anselmo. Te sacudes el lodo de las botas, pero traes el alma sucia de robo». El capataz se puso morado de ira al ser desafiado frente a sus peones por una mujer que consideraba inferior a un animal. Desmontó de un salto, aterrizando pesadamente en el barro, y caminó hacia Jacinta con los puños cerrados, ignorando las advertencias silenciosas del lugar. «Tierra, ¿qué sabes tú de tierra, vieja loca? Todo esto es del patrón, desde el río hasta el cielo, y tú solo eres una garrapata que hemos dejado vivir por lástima», rugió, acercándose peligrosamente. «Entrégame a la mujer y a las escuinclas. No queremos plagas en el monte». Jacinta escupió a los pies del hombre,
un gesto de desprecio absoluto que valía más que cualquier palabra. La única plaga aquí eres tú, ladrón de herencias. Lárgate antes de que los muertos se levanten a cobrarte la renta. La paciencia de Anselmo se rompió. Con un movimiento brutal y cobarde, empujó a Jacinta con el antebrazo, golpeándola en el pecho con fuerza suficiente para derribar a alguien de su edad y fragilidad. La anciana cayó hacia atrás, golpeándose el hombro contra el marco de la puerta y aterrizando en el lodo con un gemido sordo de dolor que hizo que el tiempo se detuviera. Desde el interior de la choza se escuchó el grito agudo de terror de las niñas al ver caer a su protectora. Y ese sonido, ese llanto de inocencia violada, fue el detonante que hizo estallar la presa dentro de Elena. Ya no había espacio para el cálculo ni para la espera. Ver a la mujer que había salvado a su hija tirada en el suelo por la brutalidad de un hombre sin honor encendió una furia ciega y blanca en su sangre. Elena salió de la penumbra de la choza no como una viuda suplicante, sino como una furia vengadora, cruzando el umbral con pasos largos y firmes, ignorando el barro que manchaba sus pies descalzos. No llevaba armas, no llevaba cuchillos, pero en su mano derecha apretaba los documentos antiguos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se plantó frente al capataz, que aún miraba con desdén a la anciana caída, y su presencia fue tan repentina y tan cargada de energía eléctrica que el hombre retrocedió un paso por instinto, sorprendido. Elena no bajó la mirada. Clavó sus ojos en los de él, y con una voz que retumbó en las paredes del cañón, amplificada por la acústica de la montaña, gritó: «No vuelvas a tocarla, y no te atrevas a hablar de dueños, porque el único ladrón que pisa esta tierra eres tú». El capataz parpadeó, estupefacto, ante la transformación de la mujer que creía derrotada, y soltó una carcajada nerviosa que sonó hueca en la vastedad del barranco, intentando recuperar el control de una situación que se le escapaba de las manos como arena seca. «¿Papeles? ¿Me vas a amenazar con papeles viejos, mujer estúpida?», se burló, dando un paso amenazante hacia ella, con la mano rozando la empuñadura de su machete. «Aquí arriba la única ley es la que dicto yo, y la que marca el filo de mi acero. Esos trapos sucios no valen ni para prender la estufa». Pero había un temblor imperceptible en su voz, una grieta de duda que se abrió al ver que Elena no retrocedía ni un milímetro. Sostenida por una fuerza invisible que parecía emanar de la tierra misma bajo sus pies descalzos. Elena no se dignó a responderle con insultos. En su lugar, alzó los documentos hacia el cielo gris, dejando que el viento agitara las hojas amarillentas y quebradizas, exponiendo los sellos de lacre rojo y las firmas elaboradas ante los ojos de todos los presentes. «¡Miren bien!», gritó, su voz clara y cortante sobreponiéndose al murmullo del viento. «Aquí está la firma del virrey. Aquí están los linderos marcados desde antes de que tu padre robara la primera hectárea. Esta tierra tiene nombre y apellido, y no es el tuyo, Anselmo. La autoridad de la letra escrita, en un mundo donde pocos sabían leer, pero todos respetaban el poder casi mágico de los documentos oficiales, cayó sobre los hombres del capataz como un mazo pesado, sembrando la inquietud en sus miradas esquivas. Uno de los peones, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol y las manos callosas, se inclinó ligeramente desde su montura, entornando los ojos para distinguir las marcas en el papel que Elena sostenía como un estandarte de guerra. Aunque no sabía descifrar las letras, reconoció el escudo real y la textura del papel sellado, símbolos de una autoridad antigua y temible que trascendía los caprichos de los patrones locales. «Patrón», murmuró con voz ronca, «ese sello parece legítimo. Es como los que guardan en la alcaldía bajo llave». La duda del hombre fue contagiosa. Los otros bajaron sus armas ligeramente, intercambiando miradas nerviosas, incómodos ante la idea de estar participando en algo que olía no a desalojo, sino a sacrilegio contra una verdad documentada.
Anselmo sintió como su autoridad se desmoronaba, y cegado por la rabia de verse cuestionado frente a sus subordinados, se lanzó hacia adelante con la intención de arrancar los papeles de las manos de Helena y destruirlos allí mismo. «¡Dame eso, maldita embustera!», rugió, extendiendo sus manos grandes y sucias como garras. Helena no se movió, pero antes de que el capataz pudiera tocarla, un sonido sibilante cortó el aire. Jacinta, desde el suelo, había levantado su bastón y golpeado la espinilla del hombre con una precisión y una fuerza sorprendentes para su estado. El capataz aulló de dolor y tropezó, cayendo de rodillas en el barro, quedando a la altura de la viuda, quien lo miró desde arriba con una frialdad que helaba la sangre. «Tócala, y te juro por mis muertos que se te secará la mano antes de que llegue la noche», siseó Jacinta, incorporándose lentamente con la dignidad de una reina destronada, limpiándose el lodo del vestido sin dejar de clavar sus ojos negros en el hombre arrodillado. La amenaza, dicha en ese lugar cargado de leyendas y sombras, tuvo un efecto paralizante. Anselmo se quedó inmóvil, respirando agitadamente, atrapado entre su violencia frustrada y el terror supersticioso que la anciana inspiraba. Fue en ese momento de tensión suspendida cuando el sonido de voces y pasos apresurados comenzó a subir por el camino, rompiendo el aislamiento del drama que se desarrollaba en el borde del precipicio. No eran refuerzos para el capataz, sino un grupo heterogéneo de habitantes del pueblo que, alertados por el paso furioso de los hombres armados y movidos por una mezcla de curiosidad mórbida y preocupación latente, habían decidido seguir el rastro hasta la barranca. Eran mujeres con rebozos, ancianos y algunos hombres de campo, gente que llevaba años sufriendo los abusos silenciosos de la hacienda y que ahora, al ver la escena, el capataz arrodillado ante la viuda y la bruja, los papeles ondeando al viento, comprendieron instintivamente que algo monumental estaba ocurriendo. Se detuvieron en el límite del claro, jadeantes por la subida, formando una audiencia silenciosa y expectante que inclinaba la balanza del poder con su sola presencia. Helena aprovechó el momento, girándose hacia la gente recién llegada, mostrando los documentos como quien muestra una reliquia sagrada. «¡Ustedes lo conocen!», exclamó, señalando a Anselmo con un dedo acusador. «¡Saben cómo les cobra el agua, cómo les roba parte de la cosecha, cómo los trata como animales! Pues sepan que lo hacen tierra robada. Esta hacienda pertenece a doña Jacinta por herencia y sangre, y estos papeles lo prueban». Un murmullo recorrió la multitud, un sonido bajo y peligroso como el de un panal alborotado. La verdad, dicha en voz alta y a la luz del día, tenía el poder de romper el hechizo de resignación que había mantenido al pueblo sometido durante décadas. Anselmo se puso de pie tambaleándose, con el rostro rojo de humillación y barro, buscando apoyo en sus hombres, pero se encontró solo. Los jinetes habían retrocedido, alejándose de él como si su desgracia fuera contagiosa. La vergüenza pública, en un pueblo pequeño donde el honor es la única moneda real, era una herida de la que no se recuperaría fácilmente. «Esto no se queda así. Voy a traer al juez. Voy a...», balbuceó. Pero sus amenazas sonaron vacías, desprovistas del terror que solían inspirar. La mirada colectiva del pueblo, cargada de juicio y desprecio, pesaba más que cualquier arma que pudiera desenfundar. «Vete, Anselmo», dijo Helena con una voz tranquila, casi suave, pero con una finalidad absoluta. «Vete y dile a tu patrón que la viuda del barranco ya no tiene miedo. Dile que vamos a bajar al pueblo, y no vamos a pedir limosna, vamos a exigir justicia». El capataz miró a su alrededor, vio los rostros cerrados de la gente, vio la determinación de hierro en los ojos de Helena y la sonrisa enigmática de Jacinta, y supo que había perdido. Sin decir una palabra más, montó en su caballo con torpeza, espoleó al animal y desapareció por el camino cuesta abajo, seguido por sus hombres que cabalgaban con la cabeza gacha, dejando atrás un silencio que ya no era de miedo, sino de victoria.
Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, la tensión que mantenía erguida a Elena se rompió de golpe, y sus piernas temblaron bajo el peso de la adrenalina que abandonaba su cuerpo. Se volvió hacia Jacinta y le tendió la mano para ayudarla a mantenerse firme, sintiendo la piel fría y frágil de la anciana bajo sus dedos. Jacinta la miró con una expresión indescifrable, una mezcla de orgullo y despedida, y apretó su mano con fuerza sorprendente. «Lo hiciste, niña», murmuró la bruja, con la respiración entrecortada. «Hoy el barranco tiene dueña nueva, y el miedo ha cambiado de bando». Elena miró hacia el horizonte, donde el sol finalmente rompía las nubes, y supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero por primera vez en su vida, estaba lista para pelearla. El silencio que siguió a la huida del capataz no fue vacío, sino denso y vibrante, cargado con la electricidad estática de un mundo que acababa de cambiar de eje sin previo aviso. Los pobladores de San Lorenzo, hombres y mujeres que habían subido la cuesta esperando presenciar una tragedia o un linchamiento, ahora miraban a Elena con una mezcla de reverencia supersticiosa y esperanza cruda, como si al verla desafiar al poder hubieran recuperado una parte de su propia columna vertebral. Nadie se atrevió a aplaudir, ni a vitorear. El momento era demasiado solemne para el ruido, así que uno a uno se fueron acercando, tocando suavemente el hombro de la viuda, o asintiendo con la cabeza hacia Jacinta, sellando un pacto silencioso de protección mutua que valía más que cualquier contrato firmado ante notario. Elena sintió el calor de esas manos callosas y supo que ya no estaba sola, que su guerra personal se había convertido en la causa de todo un pueblo cansado de bajar la cabeza. Pero la victoria tuvo un precio inmediato, cobrado en la moneda de la fragilidad humana. En cuanto la adrenalina del enfrentamiento se disipó, Jacinta se desplomó como un castillo de naipes soplado por el viento, sus piernas cediendo bajo el peso de los años y el golpe recibido. Elena la sostuvo antes de que tocara el suelo, sintiendo lo ligera que era la anciana, apenas un manojo de huesos y voluntad envuelto en tela negra, y la llevó en brazos al interior de la choza, con la ayuda de 2 hombres del pueblo que se ofrecieron sin dudarlo. Al recostarla sobre las pieles, la respiración de la bruja sonaba como un fuelle roto, un silbido doloroso que llenaba la estancia, y sus ojos, antes brillantes de furia, ahora estaban velados por una neblina gris que anunciaba el final del camino. «No llores, niña», susurró Jacinta con una sonrisa débil al ver la angustia en el rostro de Elena. «La tierra reclama lo que es suyo, y yo ya he durado más que el invierno». Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de batalla legal y aprendizaje místico, donde el tiempo parecía estirarse para acomodar 2 realidades paralelas. Mientras Jacinta se desvanecía lentamente en su lecho de pieles, consumiéndose como una vela al final de la mecha, Elena bajaba al pueblo cada mañana, no como la viuda desterrada, sino como una mujer poseída por una determinación de hierro. Con la ayuda del cura, un hombre joven que había llegado hacía poco y no estaba corrompido por los viejos pactos de la hacienda, presentó la demanda formal en el juzgado distrital, enfrentándose a secretarios que la miraban con desdén y a abogados que intentaban enredarla en laberintos de palabras técnicas. Pero Elena no se dejaba intimidar. Ponía los documentos antiguos sobre los escritorios de caoba con un golpe seco, y su mirada desafiante obligaba a los burócratas a leer la verdad que llevaban décadas ignorando. La noticia de la demanda corrió como pólvora por la región, y con ella llegaron los intentos de intimidación nocturna, cobardes y rastreros como serpientes en la oscuridad. Una noche, una piedra rompió la única ventana de la choza, envuelta en un papel con amenazas de muerte. Otra madrugada encontraron una gallina degollada en el umbral, un mensaje claro de brujería inversa destinado a sembrar el pánico. Pero Elena no retrocedió, y para sorpresa de los agresores, tampoco lo hizo el pueblo. Los vecinos organizaron guardias voluntarias al pie de la barranca,
hombres armados con machetes y linternas que patrullaban los senderos, convirtiendo el hogar de la bruja en una fortaleza inexpugnable, defendida por la solidaridad de los que no tienen nada que perder. La soledad, que había sido la maldición de Jacinta durante 40 años, se rompió definitivamente, reemplazada por una comunidad que encontraba en esa choza el símbolo de su propia resistencia. Mientras la batalla rugía afuera, dentro de la choza ocurría una transformación más silenciosa y profunda. Jacinta, sabiendo que su tiempo se agotaba, dedicó sus últimas fuerzas a verter todo su conocimiento en Elena, como quien trasvasa un licor precioso de un recipiente roto a uno nuevo. Entre accesos de tos y fiebres, le enseñó a distinguir las hierbas que curan de las que matan. Le mostró cómo leer las nubes para predecir la helada y le explicó los ciclos de la tierra que los ingenieros agrónomos de la hacienda ignoraban. La tierra no es muda, Elena, le decía con voz quebrada, obligándola a tocar el suelo frío de la cueva trasera donde guardaba sus medicinas. La tierra habla con quien sabe escuchar. Te dice cuándo tiene sed, cuándo le duele el arado y cuándo está lista para parir vida. Si la tratas como a una esclava, te dará hambre. Si la tratas como a una madre, te dará abundancia. Elena absorbía cada palabra, cada gesto, descubriendo en sí misma una vocación que había estado dormida bajo años de domesticidad forzada. Sus manos, antes acostumbradas solo a lavar ropa y hacer tortillas, aprendieron a mezclar ungüentos, a entablillar patas de animales heridos y a preparar infusiones para bajar la fiebre, ganándose el respeto de las mujeres del pueblo que empezaron a subir al barranco no por morbo, sino buscando cura para sus males. La bruja del barranco estaba muriendo, pero en su lugar estaba naciendo la curandera de los encinos, una figura que no inspiraba terror, sino una confianza reverencial. Las niñas, Lucía y Carmen, también aprendían, corriendo por el monte buscando árnica y gordolobo, perdiendo el miedo a la oscuridad y encontrando en la naturaleza un patio de juegos infinito y sagrado. El invierno llegó con una ferocidad inusual aquel año, cubriendo la barranca con un manto de escarcha blanca que hacía crujir los árboles, pero dentro de la choza el fuego nunca se apagaba. La salud de Jacinta se deterioró rápidamente en diciembre. Sus periodos de lucidez eran cada vez más cortos, y pasaba horas hablando con personas invisibles, llamando a sus padres muertos y pidiendo perdón a fantasmas que solo ella veía. Una tarde gris, en medio de una nevisca ligera, la anciana llamó a Elena con un gesto imperioso de su mano descarnada. «Ya vienen por mí, niña», susurró, con una claridad repentina que heló la sangre de la viuda. «No tengas miedo de la muerte. Es solo quitarse un zapato que aprieta. Pero prométeme una cosa. No dejes que me entierren en el camposanto del pueblo, bajo la tierra de los que me escupieron. Entiérrame aquí, mirando al barranco, donde el viento no tiene dueño». Elena le prometió con lágrimas en los ojos, sosteniendo la mano fría de su mentora, sintiendo cómo el pulso se volvía un hilo delgado y frágil. Esa noche, la última noche, Jacinta no sufrió. Se quedó dormida escuchando el sonido del viento en los pinos y simplemente dejó de respirar cuando la madrugada pintó el cielo de un violeta profundo. No hubo agonía, solo una transición suave, como una hoja seca que se desprende de la rama y cae al suelo en silencio. Elena cerró los ojos de la anciana, le lavó el rostro con agua de rosas y la vistió con su mejor vestido negro, peinando su cabello blanco por última vez con una ternura de hija. El llanto de Rosita rompió el silencio de la muerte, un recordatorio brutal y hermoso de que la vida seguía girando, implacable y voraz. El entierro de Jacinta fue el evento más extraño y conmovedor que San Lorenzo había visto jamás. No hubo cura oficial, pues la iglesia seguía recelosa,
pero el pueblo entero subió al barranco. Hombres, mujeres y niños formaron una procesión silenciosa por el camino empinado, llevando flores silvestres, velas y ofrendas de comida, desafiando el frío y la autoridad para despedir a la mujer que habían demonizado en vida. Cavaron la tumba en el lugar exacto que ella había pedido, en el borde del precipicio. Y mientras bajaban el cuerpo envuelto en sábanas de lino, Helena tomó la palabra. No con rezos latinos, sino con la verdad desnuda que Jacinta tanto valoraba. Aquí descansa la guardiana de la verdad, dijo con voz firme, la mujer que nos enseñó que la dignidad no se pide, se arranca. Que su memoria sea tan dura y eterna como estas piedras. Con la muerte de Jacinta, algo terminó y algo comenzó irrevocablemente. La batalla legal por la hacienda aún no había concluido. Los abogados del patrón seguían interponiendo recursos y apelaciones, intentando agotar a Helena por cansancio y falta de dinero. Pero cometieron el error de subestimar la herencia que la anciana había dejado. No oro, sino conocimiento y legitimidad moral. Helena no se rindió. Vendió remedios, tejió mantas y el pueblo la sostuvo, pagando los gastos del juicio con colectas dominicales, convirtiendo su causa en la causa de todos. Y mientras los papeles viajaban lentamente hacia la capital del estado, la viuda y sus hijas se quedaron en el barranco, no como refugiadas, sino como las guardianas de un legado que estaba a punto de cambiar la historia de la región para siempre. La primavera llegó a San Lorenzo no con flores suaves, sino con un calor seco y polvoriento que presagiaba tiempos de cambio, mientras la espera del veredicto final se estiraba como una cuerda de violín a punto de romperse. Helena continuaba su vida en el barranco, pero cada día que pasaba, su mirada se clavaba con más insistencia en el valle, hacia los techos rojos de la hacienda de los encinos, que brillaban con una arrogancia que ya no le daba miedo, sino asco. El pueblo vivía en un estado de suspensión ansiosa. En las cantinas y en los lavaderos no se hablaba de otra cosa que de la guerra de los papeles, y hasta el aire parecía vibrar con la electricidad de lo inevitable. Los abogados del patrón habían intentado sobornos, amenazas y trampas legales, pero la atención pública que el caso había generado en la capital, alimentada por la leyenda de la viuda y la bruja, había blindado el proceso contra la corrupción habitual, forzando a los jueces a mirar la ley y no el apellido. Fue una tarde de martes, cuando el sol comenzaba a declinar, pintando el cielo de tonos cobrizos y violetas, que un jinete del juzgado de distrito apareció en el camino principal, levantando una nube de polvo que alertó a todos los perros del pueblo. No era un peón ni un matón a sueldo, sino un secretario judicial con traje negro y maletín de cuero, sudando la gota gorda bajo el clima implacable de la sierra. Helena, avisada por el repique de las campanas de la iglesia que el cura hizo sonar como señal convenida, bajó del barranco seguida por sus hijas y una comitiva de vecinos que crecía a cada paso, formando un río humano que desembocó en la plaza central justo cuando el funcionario desmontaba frente a la alcaldía. El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto, tan denso que se podía escuchar el zumbido de las moscas y el jadeo del caballo cansado. El secretario, un hombrecillo nervioso ante la multitud expectante, sacó un documento con sellos oficiales y se aclaró la garganta, leyendo con voz temblorosa la sentencia que cambiaría el destino de la región para siempre. Las palabras legales eran complejas y enredadas, llenas de términos latinos y referencias a códigos civiles, pero la conclusión fue clara y brutal como un hachazo. La propiedad de la hacienda de los encinos, usurpada ilegalmente durante 40 años, debía ser restituida de inmediato a la heredera legítima designada por la difunta Jacinta Mondragón, la señora Helena Ramírez, viuda de Flores. Un grito colectivo, ahogado durante décadas, estalló en la plaza, no de júbilo festivo, sino de incredulidad y liberación. Un sonido gutural que hizo temblar las ventanas del Palacio Municipal, donde el alcalde, aliado del patrón,
se escondía tras las cortinas cerradas. Pero una cosa es lo que dice un papel, y otra muy distinta es mover a un hombre que se cree dueño del mundo, don Fausto. El patrón de la hacienda recibió la noticia atrincherado en la casa grande, rodeado de sus últimos hombres leales, y jurando que sólo lo sacarían de allí con los pies por delante. La tensión escaló rápidamente, cuando Elena, con la sentencia en la mano y el pueblo a su espalda, caminó hacia las puertas de hierro forjado de la hacienda, decidida a tomar posesión de lo que la ley y la justicia divina le habían otorgado. Al llegar a la entrada, se encontró con los portones cerrados con cadenas y a hombres armados en los muros, una imagen que recordaba a los tiempos de la Revolución, un último intento desesperado de la tiranía, por mantener su control mediante el miedo y la pólvora. Elena se detuvo frente a las rejas, separada de la opulencia robada por unos barrotes fríos, y miró a los hombres armados no con súplica, sino con una lástima profunda. «Abran la puerta», dijo con voz calmada, amplificada por el silencio tenso del atardecer. «El hombre que les paga ya no tiene con qué pagarles. Esta tierra ya no es suya, y si disparan, no estarán defendiendo una propiedad, estarán cometiendo un asesinato ante los ojos de Dios y de la ley». Los guardias vacilaron. Eran hombres del pueblo, primos y hermanos de los que estaban detrás de Elena, gente que también había sufrido los abusos del patrón y que solo servían por hambre, no por lealtad. La verdad de Elena, respaldada por la multitud y el documento judicial, pesaba más que el sueldo miserable que recibían. Uno a uno, los rifles bajaron. El jefe de la guardia, un hombre viejo que había conocido a Mateo, miró hacia la casa grande donde don Fausto se escondía cobardemente, escupió al suelo con desdén y sacó un juego de llaves de su cinturón. «Ya estuvo suave», murmuró, acercándose a las cadenas. El sonido del metal cayendo al suelo resonó como el tañido de una campana de libertad, y las puertas se abrieron con un gemido pesado, permitiendo que Elena y sus hijas cruzaran el umbral prohibido por primera vez en sus vidas. No como sirvientas, ni como intrusas, sino como dueñas. El camino de grava blanca que conducía a la casona crujía bajo sus pies descalzos, un sonido que marcaba el fin de una era de silencio y el comienzo de una nueva historia, escrita con la tinta de la dignidad. Don Fausto salió al porche, pálido y tembloroso, despojado de su arrogancia habitual, reducido a un anciano asustado que veía cómo su imperio de naipes se desmoronaba ante la realidad. No hubo violencia, no hubo linchamiento. La sola presencia masiva y silenciosa del pueblo fue suficiente para aplastar cualquier intento de resistencia. El hombre que había ordenado desalojos y había robado tierras durante años, tomó un caballo y algunas maletas apresuradas, y abandonó la propiedad bajo la mirada de cientos de ojos que lo juzgaban, sin decir una palabra, condenado al exilio y al olvido, el castigo más cruel para quien vive de la vanidad. Elena lo vio partir sin odio, sintiendo que con él se iba también el fantasma del miedo que la había perseguido desde la muerte de Mateo. Entrar en la casa grande fue como entrar en un mausoleo de lujo decadente. El aire estaba viciado, oliendo a cera vieja, terciopelo rancio y secretos guardados en armarios oscuros. Los muebles eran ostentosos, cubiertos de polvo, y los retratos de los antepasados usurpadores miraban desde las paredes con ojos severos que ya no tenían poder sobre nadie. Elena recorrió los pasillos con sus hijas aferradas a su falda, sintiendo la extrañeza de ese espacio que, aunque legalmente suyo, le resultaba ajeno y frío. No había calor de hogar allí, solo la frialdad de la posesión material, un vacío que ninguna lámpara de cristal podía llenar.
Se detuvo en el gran salón y con un gesto decidido abrió las pesadas cortinas de terciopelo, dejando que la luz dorada del atardecer inundara la estancia, revelando las partículas de polvo que danzaban como espectros liberados. «Esta casa no será para nosotras solas», dijo Elena a sus hijas, su voz resonando en el salón vacío con una promesa solemne. «Esta casa es demasiado grande para una familia pequeña y tiene demasiada deuda con el dolor de este pueblo. Jacinta no luchó para que nos volviéramos ricas y egoístas, luchó para que la justicia sirviera para algo». En ese momento, Elena decidió que la hacienda de los Encinos no sería su palacio personal, sino el cumplimiento del sueño que había nacido en las noches de tormenta en la choza del barranco. Convertiría la mansión en un hospital y escuela, un lugar donde nadie sería rechazado por ser pobre, donde las mujeres solas encontrarían refugio, y donde la sabiduría de las hierbas de Jacinta se enseñaría abiertamente. Esa noche, Elena no durmió en la cama con dosel del antiguo patrón. Prefirió sacar unos catres al patio central, bajo las estrellas, durmiendo abrazada a sus hijas, con el olor a jazmín y tierra húmeda llenando sus pulmones. El silencio de la hacienda ya no era opresivo, sino expectante, como una página en blanco esperando ser escrita. Había ganado la guerra, había recuperado la tierra y había vengado la memoria de los suyos. Pero sabía que lo más difícil venía ahora: construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Demostrar que el poder no tiene por qué corromper, y que el dolor, si se siembra con amor, puede dar una cosecha de esperanza que alimente a generaciones enteras. Elena cerró los ojos, y por primera vez en meses, no soñó con tormentas ni huidas, sino con campos verdes y puertas abiertas. Los meses siguientes a la toma de posesión fueron un torbellino de polvo, cal y sudor, donde el tiempo se medía no en horas, sino en habitaciones recuperadas de la oscuridad. Elena lideró la transformación de la hacienda con la misma determinación con la que había cruzado la tormenta, cambiando el vestido de luto por ropa de faena, trabajando hombro a hombro con los albañiles y carpinteros que bajaban del pueblo para borrar las huellas del antiguo régimen. Se arrancaron los tapices apolillados que olían a encierro y vanidad. Se abrieron ventanas que llevaban décadas selladas, permitiendo que la luz del sol desinfectara los rincones, y se encendieron los hornos de la cocina que ahora olían a pan fresco para todos, no a banquetes exclusivos. La mansión, que antes se alzaba como un monumento al egoísmo, comenzó a respirar, transformándose en un organismo vivo que latía al ritmo de la comunidad que la habitaba. No fue fácil, por supuesto. Hubo noches en las que el dinero escaseaba y el cansancio amenazaba con derrumbar el ánimo, momentos en los que Elena se sentaba en los escalones de piedra mirando la inmensidad de la tarea y se preguntaba si no había mordido más de lo que podía tragar. Pero entonces recordaba la mano fría de Jacinta y la mirada de confianza de Mateo, y encontraba fuerzas donde no las había. Recordando que no estaba construyendo un palacio, sino pagando una deuda de honor. El jardín trasero, antes un laberinto de setos decorativos inútiles, fue reconvertido en un huerto medicinal gigantesco, donde las semillas que la bruja había guardado en frascos de barro encontraron por fin tierra fértil para germinar. Ruda, árnica, manzanilla y valeriana crecieron con una vitalidad explosiva, como si la tierra misma estuviera agradecida de volver a ser útil para sanar, y no solo para adornar. La voz se corrió rápido más allá de las fronteras de San Lorenzo, y pronto comenzaron a llegar las primeras mujeres, sombras tímidas que golpeaban el portón al anochecer, trayendo consigo historias de dolor que Elena conocía demasiado bien. Eran viudas despojadas, madres solteras repudiadas, esposas huyendo de la violencia. Llegaban rotas, pero en la hacienda de la esperanza, como la gente empezó a llamarla espontáneamente, encontraban algo más que un techo y comida caliente. Encontraban dignidad. Elena las recibía sin preguntas invasivas, les daba tareas en el huerto o en la cocina,
y poco a poco veía cómo la luz volvía a sus ojos, cómo las espaldas encorvadas se enderezaban, y cómo el miedo dejaba paso a una sororidad inquebrantable que se tejía entre fogones y telares. Sus propias hijas, Lucía, Carmen y la pequeña Rosita, crecieron libres en aquel entorno, lejos de la vergüenza de la pobreza extrema, pero conscientes del valor del trabajo. Ya no eran las niñas asustadas que se escondían detrás de las faldas de su madre. Ahora corrían por los pasillos con risas que espantaban a los viejos fantasmas de la casa, aprendiendo a leer con el maestro rural que Elena había contratado y a curar con las enseñanzas que su madre les transmitía. Verlas seguras, con los estómagos llenos y el futuro abierto, era la mayor recompensa para Elena. La confirmación de que aquella noche de terror en la barranca había valido la pena, de que el sufrimiento, si se canaliza, puede ser la semilla de la redención. Hubo una tarde en particular que marcó el punto de no retorno, un momento pequeño pero cargado de simbolismo que selló la paz de Elena con su pasado. Fue durante la primera cosecha oficial del huerto medicinal. El aire estaba impregnado del aroma dulce y amargo de las hierbas cortadas, y el patio bullía de actividad con mujeres secando y clasificando las plantas. Entre ellas estaba la esposa de uno de los hombres que habían acompañado al capataz aquella fatídica mañana en el barranco, una mujer que al principio había mirado a Elena con recelo. Se acercó a la patrona con un manojo de lavanda en las manos y con los ojos bajos le dio las gracias por haber curado a su hijo de una infección bronquial semanas atrás. «Pensábamos que usted era la bruja», confesó la mujer con voz temblorosa. «Pero la única brujería que hay aquí es la bondad que no merecíamos». Elena le tomó las manos, ásperas y trabajadoras como las suyas, y sonrió con una tristeza dulce que ya no dolía. «La bondad no se merece, se practica», respondió, sintiendo que en ese perdón implícito se cerraba una herida antigua. No buscaba ser santa ni mártir, solo quería romper la cadena de odio que había asfixiado al pueblo durante generaciones. Esa noche se permitió un momento de soledad en el despacho del antiguo patrón, ahora convertido en su oficina de administración, donde los libros de cuentas ya no reflejaban ganancias abusivas, sino inversiones en salud y educación. Se sirvió una copa de vino, se sentó frente a la chimenea y brindó en silencio con las sombras danzantes. «Lo logramos, viejo», susurró al vacío, imaginando a Mateo sentado en el sillón de cuero desgastado frente a ella. Casi podía sentir su olor a tabaco y madera, casi podía ver esa sonrisa torcida que él ponía cuando las cosas salían bien contra todo pronóstico. Mateo nunca pisó la hacienda como dueño, nunca vio a sus hijas correr por los jardines prohibidos, pero estaba allí, en cada viga restaurada, en cada enfermo curado, en cada injusticia reparada. Su muerte no había sido en vano, había sido la llave que abrió la jaula, el sacrificio necesario para que la verdad saliera a la luz. Elena lloró, pero no fueron lágrimas de viuda desconsolada, sino de una mujer plena que se despide del dolor para abrazar la memoria. El cambio de estación trajo consigo un otoño dorado, y con él la certeza de que el proyecto era sólido y perdurable. La hacienda ya no era un experimento ni una curiosidad, era el corazón pulsante de la región. Los campesinos ya no temían mirar a los ojos a los capataces, porque sabían que tenían un refugio y una aliada en la casa grande. Los salarios justos que Elena pagaba obligaron a los otros terratenientes a subir los suyos para no quedarse sin mano de obra, provocando una revolución silenciosa y económica que mejoró la vida de cientos de familias, sin disparar una sola bala más. La viuda y la bruja habían logrado lo que años de revueltas armadas no consiguieron: justicia social nacida de la tierra misma. Sin embargo, Elena nunca olvidó el barranco. Cada domingo, sin falta, subía sola por el sendero empinado, hasta la vieja choza que se mantenía en pie como un templo de resistencia.
desafiando al viento y al tiempo. Limpiaba la tumba de Jacinta, le ponía flores frescas y se sentaba un rato en el borde del precipicio, dejando que sus piernas colgaran hacia el vacío, escuchando el mismo silencio que la había recibido aquella noche de tormenta. Allí, entre el cielo y el abismo, renovaba sus fuerzas y recordaba quién era, no la dueña de la hacienda, sino Elena, la madre que huyó con sus hijas en brazos, la mujer que miró al diablo a los ojos y descubrió que solo era un hombre asustado. El ciclo estaba casi completo. La niña enferma era ahora una joven fuerte, la viuda desamparada era una líder respetada, y la tierra maldita era un jardín de curación. Pero faltaba un último acto, un cierre final que la vida le tenía reservado, para demostrar que los lazos que se forjan en la tormenta son eternos. Una mañana de noviembre, fría y brumosa, un carro desconocido se detuvo en el portón de la hacienda. No traía enfermos ni mujeres huyendo. Traía a un hombre viejo, encorvado por los años, con una maleta de cuero gastada y la mirada de quien busca el perdón antes de morir. Era el antiguo juez del pueblo, el que había firmado los primeros desalojos décadas atrás, viniendo a entregar el último secreto que la caja de Jacinta no contenía. El anciano juez se sentó en la silla con un crujido de huesos que resonó en el despacho silencioso, depositando su maleta sobre el escritorio como quien deposita un cadáver. No venía a litigar, ni a amenazar. Sus ojos acuosos, velados por cataratas y culpa, evitaban la mirada directa de Elena, perdiéndose en los rincones de la habitación que él mismo había visitado décadas atrás para legitimar el robo de la hacienda. «No vengo como autoridad, señora Elena», dijo con voz temblorosa, arrastrando las palabras como piedras pesadas. «Vengo como un hombre que ya siente el aliento de la muerte en la nuca y no quiere presentarse ante el Creador con las manos tan sucias». Abrió la maleta con dedos torpes y extrajo, no un documento legal, sino un sobre pequeño, manchado de humedad y tierra, sellado con una cera que Elena reconoció al instante, porque tenía el color del lacre que Mateo usaba para marcar los sacos de semilla. Su marido, Mateo, continuó el juez, empujando el sobre hacia ella a través de la caoba pulida. Él vino a verme 3 días antes de morir. No solo encontró las escrituras viejas, vino a pedirme que hiciera lo correcto, que detuviera el desalojo que el patrón planeaba contra usted si él faltaba. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Mateo había intentado protegerla hasta el último segundo, enfrentándose al poder con nada más que su palabra. Yo lo eché, por cobardía, por dinero, y confisqué esta carta que él quería dejarle en caso de que no pudiera volver. La he guardado todos estos años, quemándome en el bolsillo, y hoy, viendo lo que usted ha construido, sé que no tengo perdón, pero quizás pueda tener un poco de paz si se la entrego. Elena tomó el sobre con manos que temblaban más que durante el enfrentamiento en el barranco, rompiendo el sello con un cuidado reverencial. El papel crujió, liberando ese olor indescriptible a tiempo detenido, y la caligrafía de Mateo, firme y angulosa, bailó ante sus ojos llenos de lágrimas. No era una carta de despedida triste, ni un testamento de bienes materiales. Era una carta de fe. Elena, leía en silencio, si lees esto, es porque ya no estoy para cubrirte de la lluvia. Pero no tengas miedo. Siempre supe que tú eras más fuerte que yo, que tenías dentro una tormenta capaz de limpiar este valle. No busques a otro hombre para que te salve. Sálvate tú, y salva a nuestras hijas, porque la tierra reconoce a quien la ama, no a quien la posee. Las lágrimas cayeron sobre el papel, mezclándose con la tinta antigua, pero no eran lágrimas de dolor, sino de una liberación absoluta. Durante todo ese tiempo,
Elena había cargado con la duda de si Mateo habría aprobado su guerra, si él habría querido que ella se enfrentara a tantos peligros. Ahora tenía la respuesta en sus manos. Él no solo lo aprobaba, él lo había profetizado. Levantó la vista hacia el juez, que esperaba la condena con la cabeza gacha, y vio en él no a un monstruo, sino a una víctima más del miedo, un hombre pequeño aplastado por engranajes que no supo detener. «Váyase en paz, señor juez», dijo Elena con voz suave, doblando la carta y guardándola junto a su corazón. «El odio es un lujo que no me puedo permitir». Y usted ya se ha castigado suficiente con su propia memoria. El juez se marchó, dejando tras de sí un silencio limpio, y con su partida, el último cabo suelto de la historia quedó atado. Los años pasaron sobre San Lorenzo, no con la pesadez de antes, sino con la fluidez de las estaciones que traen y llevan vida. Las hijas de Elena crecieron. Lucía se convirtió en la maestra de la escuela que fundaron en el ala este de la hacienda. Carmen se hizo cargo de los cultivos y la administración, demostrando una astucia comercial que ningún patrón anterior había tenido. Y Rosita, la niña que una vez ardió en fiebre en los brazos de una bruja, se convirtió en la médica del pueblo, combinando la ciencia de la universidad con los secretos de las hierbas que aprendió en el barranco. La dinastía de mujeres que nació en la tormenta echó raíces profundas, transformando el valle en un ejemplo de que la justicia no es una utopía, sino una construcción diaria. Elena envejeció, pero no se marchitó. Su cabello se volvió del color de la plata, igual que el de Jacinta, y su piel se curtió con el sol de 1000 tardes supervisando la cosecha. Pero sus ojos nunca perdieron el brillo de obsidiana que encendió la revolución. Ya no bajaba tanto al pueblo. Prefería pasar sus tardes en la galería de la Casa Grande, meciéndose en la silla de mimbre que había pertenecido a la bruja, mirando cómo el sol se ponía sobre las montañas, que una vez le parecieron una prisión, y ahora eran su muralla protectora. La gente subía a verla no para pedirle milagros, sino consejos, y ella siempre les decía lo mismo: no le teman a la lluvia, porque es la única que sabe lavar las heridas de la tierra, para que algo nuevo pueda crecer. La leyenda de la viuda del barranco se suavizó con el tiempo, convirtiéndose en un cuento que las abuelas contaban a sus nietos frente al fuego. Una historia sobre cómo el amor de una madre puede doblar la mano del destino. La choza en el precipicio se mantuvo intacta, cuidada por la familia como un santuario sagrado. Nadie volvió a vivir allí, pero siempre había velas encendidas y flores frescas en la tumba de Jacinta, recordando a todos que la luz más brillante a veces nace en la oscuridad más profunda. Elena sabía que pronto se reuniría con Mateo y con la vieja maestra, pero no tenía prisa. Disfrutaba de la paz que había ganado a pulso, escuchando el risoteo de sus nietos corriendo por los jardines, donde antes solo había silencio y miedo. Una tarde de octubre, exactamente 50 años después de aquella noche de fuga, el cielo se oscureció con nubes de tormenta idénticas a las del pasado. Elena, sentada en su porche, sintió el olor a ozono y tierra mojada, y en lugar de buscar refugio, cerró los ojos y sonrió, dejando que las primeras gotas frías le mojaran la cara. Ya no había dolor, ni hambre, ni incertidumbre, solo la satisfacción inmensa de haber cumplido. Había tomado el destino roto que le entregaron, y lo había zurcido con hilos de oro y coraje, creando un tapiz que abrigaría a su descendencia por generaciones. El viento sopló fuerte, agitando los árboles, y por un momento, Elena creyó escuchar un susurro en la brisa, una voz frasposa y querida que le decía: «Bien hecho, niña, la tormenta ha pasado». Así termina la historia de Elena, la mujer que fue expulsada a la nada,
y regresó dueña de todo, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza inquebrantable de la dignidad. Nos enseña que a veces los lugares que más tememos son los que guardan nuestra salvación, y que las personas que el mundo desprecia pueden ser los ángeles disfrazados que necesitamos para cruzar el abismo. No importa cuán oscura sea la noche, ni cuán fuerte golpee la lluvia contra tu ventana. Siempre hay un camino hacia arriba, si tienes el coraje de caminarlo. Y siempre hay una luz esperando al final del barranco, para aquellos que se atreven a no rendirse. ¿Y tú, alguna vez has sentido que la vida te empujaba hacia un abismo solo para descubrir que te estaba dando alas? ¿Conoces alguna historia de alguien que haya transformado una gran injusticia en una bendición para otros? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios, porque a veces compartir nuestra historia es el primer paso para sanarla. Si este relato de lucha y redención te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con quien necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos en la próxima historia.